Juan capítulo 20, vamos a leer el primer versículo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. En el capítulo 20 de Juan nos encontramos en detalle muchos de los hechos que acontecieron en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de manera que queda registrado todos los encuentros que el Señor hizo con algunos de los suyos después de que hubo resucitado de los muertos. Estuvimos exponiendo la semana pasada de qué manera la acción del Dios Trino interviene en todos los aspectos de la redención. Lo hace en la encarnación de Cristo, tal y como estuvimos viendo, lo hace en la resurrección de Cristo y lo hace en la expiación de Cristo. El pacto eterno que fue firmado por las tres personas de la Trinidad antes de que el mundo existiera asegura y garantiza el fiel cumplimiento y el propósito del plan redentor de Dios para la salvación de su pueblo. Esto es una seguridad tremenda que tenemos por haber conocido a Dios y ver cómo las doctrinas se encajan una con otra para exponernos esta gran gloria de Dios para con nosotros. Estuvimos introduciéndonos en una doctrina fundamental para la fe cristiana como es la de la resurrección. Hoy vamos a hacer un breve paréntesis antes de desarrollar la doctrina de la resurrección y su imprescindible necesidad para la justificación de los pecadores, para centrarnos en uno de los personajes que aparecen en nuestro texto, María Magdalena o María de Magdala, que era la ciudad en la que ella nació. Nuestro texto comienza con una descripción bastante precisa. El primer día de la semana. La sabiduría de Dios nos muestra de qué manera todo en las Escrituras está escrito para nuestra enseñanza y nos ha sido expuesto por alguna razón. Este es el primer día de la semana después del día de reposo judío. Primer día de la semana, no es el Sabbat, es el primer día de la semana. Los comentaristas nos dicen que los hechos que se nos narran al final del capítulo 19 y los que aparecen en este capítulo 20 tienen un intervalo de unas 36 horas. Los judíos empiezan a contar los días empezando por el día en el que están. Por lo tanto, hoy es el primero de los días. Me refiero con esto al aspecto de la resurrección de nuestro Señor. El Señor murió el viernes a las 3 del mediodía. Ese fue el primer día. El sábado fue el segundo día. El domingo fue el tercer día. Al tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo. El día de reposo judío no había sido como día de reposo guardado correctamente por los sacerdotes y los fariseos, porque fueron ellos quienes acudieron a Pilato en el día de reposo judío para pedirle que pusiera una guardia que vigilase el sepulcro con un propósito muy definido que encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 27 a partir del versículo 42. Vamos a leer allí cuál era el contexto donde se está desarrollando esta escena y qué es lo que hicieron entre la muerte de nuestro Señor los fariseos y los del Sanedrín antes de que llegase el día de la resurrección. Dice Mateo 27:62 que al día siguiente, que es después de la preparación, es decir, después del viernes, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Resalta el hecho de que los fariseos entendieron perfectamente lo que el Señor dijo respecto a su resurrección: al tercer día resucitaré. Y resalta el hecho de que los discípulos no fueron conscientes de esta enseñanza que el Señor les estuvo dando repetidamente de que al tercer día resucitaría. Los discípulos no se enteraron y resultó que los impíos sí. Por otra parte, también resalta el hecho de que los fariseos, estrictos cumplidores de la ley, se dedicasen en el día de reposo a hacer este tipo de gestiones ante el poder político, deshonrando lo que ellos con tanto orgullo decían obedecer.
que es el guardar estrictamente la ley. Pues aquí vemos una vez más cómo los fariseos violaron la ley del día de reposo. Era una necesidad para las doctrinas de las Escrituras y para cómo Dios se ha manifestado a los hombres, que el Señor Jesucristo, como cabeza de la nueva creación, se levantase de entre los muertos en el primer día de la semana, porque con esto daba a entender que se había inaugurado un nuevo comienzo. Se habían cumplido todos los requisitos de la ley en cuanto a la satisfacción del pecado. Cristo murió para satisfacer todas las demandas de la ley que había contra nosotros, que nos eran contrarias, y las clavó en la cruz. Cristo también fue el cumplimiento de todas las sombras y símbolos de la ley ceremonial, de manera que toda la ley se cumplió en Cristo. Por eso nos dice la Escritura que Él es el cumplimiento de la ley. Fue este primer día de la semana el que el Espíritu tenía en mente cuando el salmista nos dice en el Salmo 118: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Esta es la razón por la cual el pueblo de Dios está bajo la obligación de guardar el domingo como día de reposo y adoración pública. Es la fiesta solemne donde celebramos el triunfo de Cristo sobre sus enemigos, sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Este es el día que hizo Jehová para que nos gocemos y alegremos en él. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, el día de reposo era en memoria de la obra consumada de Dios en la creación. Pero a partir de la resurrección de Cristo, y así lo encontramos en las enseñanzas y prácticas de los apóstoles en el Nuevo Testamento, el día de reposo es un día en memoria de la obra terminada de Cristo, de la que nace la nueva creación. Es el día de reposo cristiano, es el día de reposo de verdad. Pues en este primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Si buscamos los textos paralelos que nos dejan los otros evangelistas, veremos que Marcos y Lucas nos dicen que María Magdalena fue acompañada hasta la tumba por María, la madre de Jacobo, por Salomé, quizá también por Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, que son las que también estaban con Cristo en su muerte, cuando Juan, el discípulo amado, también recibió estas ordenanzas del Señor. Pero Juan no las menciona, solamente menciona a María Magdalena. Desde luego no hay ninguna contradicción entre los distintos textos, porque es característico de este cuarto evangelio, el evangelio de Juan. Los otros tres son sinópticos. Juan trata los temas desde otra perspectiva, el enfocarnos las personas concretas de forma individual para que aprendamos una lección especial en esa situación. Por eso hemos visto en este evangelista cómo Nicodemo va a solas a hablar con Cristo, cómo la mujer samaritana en el pozo va a solas a encontrarse con Cristo. Vemos también al mendigo ciego a solas también con él. De manera que Juan va tomando a las personas de forma individual para exponernos un mensaje personal de cercanía de Cristo hacia sus ovejas. Un mensaje personal. Por lo tanto, no podemos decir que hay una contradicción entre lo que dice Juan y lo que dicen el resto de los evangelistas. María fue muy temprano por la mañana, cuando todavía estaba oscuro. Y esto lo hizo a pesar de que podía encontrar a los soldados romanos de guardia en el sepulcro. Era un riesgo. Las mujeres en aquella época eran estimadas menos que animales. Y esta mujer tuvo el valor de liderar una situación. María no tuvo miedo de ir al sepulcro del Señor, sino que a pesar de las circunstancias que posiblemente fueran adversas, mostró una gran valentía. Esto a pesar de que no le acompañaba ningún discípulo varón. No tuvo miedo de recorrer la distancia que había entre la ciudad de Jerusalén y el sepulcro, que estaba fuera de la ciudad. Esto a pesar de que había en esas fechas miles de extranjeros que estaban muy probablemente durmiendo bajo cualquier refugio cerca de las murallas de Jerusalén, con el riesgo que eso podría suponer de tanto extranjero para la seguridad de estas mujeres. A pesar de esto, fueron al sepulcro. María superó sus miedos haciendo que su amor por Cristo le llevase hasta el lugar donde el cuerpo de su Señor había sido sepultado. No olvidemos que María, junto con las otras mujeres, estuvieron también, como decía antes, en la cruz, en los momentos en los que el Señor estaba colgado a punto de morir. Y son ellas también las que vienen el primer día de la semana, muy temprano, siendo oscuro, a la tumba. Nos tenemos que preguntar dónde estaban los discípulos.
¿Dónde estaban los hombres aguerridos y valientes dispuestos a la batalla? ¿Dónde estaba Pedro, que sacó su espada para cortar a quien hiciese falta la cabeza con tal de defender a Cristo? ¿Dónde estaban? Esto nos muestra una enseñanza muy importante, y es que no sabemos quién es quién hasta que llegan las pruebas. No sabemos quién es quién hasta que llegan los juicios de Dios. Entonces es cuando hay que demostrar lo que somos. Cuando hay abundancia, cuando las cosas van más o menos bien, cuando no hay nada que nos afecte, parece que todos somos buenos creyentes, parece que todos estamos en nuestro lugar, parece que podemos ser útiles al reino de Cristo. Todo esto es lo que parece. El asunto cambia cuando caemos bajo una prueba o bajo un juicio de Dios, porque ahí se manifiesta lo que realmente hay en nosotros. Ahí se manifiesta cómo hemos entendido el Evangelio. Ahí se manifiesta cómo aplicamos el Evangelio a mi situación concreta en particular. ¿Cómo lo aplico? Hemos visto al Señor en la cruz, que estando en una situación de muerte inminente, se preocupa de su madre y atiende las necesidades físicas y espirituales de su madre, y encomienda a Juan el cuidado de su madre, eso estando a punto de morir. Por lo tanto, vemos cómo nuestro Señor nos da un ejemplo tremendo de que, estando en una situación agónica, no se mira a sí mismo, no se mira en el espejo y empieza a decir todo lo que le pasa. No, mira las necesidades de aquellos que tiene a su alrededor y se enfoca en aquellos que tiene a su alrededor, pero no habla de sí mismo. Esto nos muestra cómo, estando bajo el juicio de Dios, un juicio por el que Cristo estaba pasando para pagar la pena de muerte en nuestro nombre, nuestro Señor mantuvo su dignidad y su posición, dándonos ejemplo a todos nosotros de qué es lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad cuando están en medio de una aflicción, de una prueba o de un juicio. En Cristo no hubo queja, no hubo lamento, no hubo egoísmo al centrar la situación en sí mismo, sino que hubo generosidad al estar preocupado por la situación de los demás y no por la suya propia. Cristo, por tanto, nuevamente es nuestro ejemplo. Así que tenemos que mirar a Cristo para ver de qué manera tenemos que actuar nosotros en medio de las situaciones críticas de nuestra vida. Es decir, ¿qué hubiera hecho Cristo en mi lugar? Y ahí vamos a empezar a entender exactamente cómo tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestra situación concreta. Algo que a los pastores nos deja boquiabiertos, sorprendidos y en muchos casos completamente frustrados, y no llegamos a entender por qué seguimos en el púlpito, porque parece que ni siquiera tiene sentido, es la manera en la que muchas ovejas enfrentan sus situaciones difíciles. En algunos casos es como si estas ovejas jamás hubieran ido a la iglesia, a tenor de lo que hacen. En otros casos es como si nunca hubieran escuchado la exposición de la palabra de Dios, a tenor de las respuestas que dan. En otros casos como si no supieran la manera en la que Dios actúa por medio de su providencia para llevar a cabo su propósito, a tenor de que no hacen absolutamente nada en medio de una situación aflictiva o de un juicio de Dios. En otros casos actúan como si no conocieran al enemigo, y entonces se unen al enemigo para luchar en el bando enemigo, lo cual es ya sorprendente. Y por otra parte piensan que eso les ocurre solamente a ellos, a nadie más. Esta es una experiencia, la frustración que a veces sentimos desde el púlpito. Esta es una experiencia por la que también tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores. ¿Cuántas veces les advirtió a sus discípulos de lo que iba a acontecer? Sordos. ¿Cuántas veces les habló de su muerte? Sordos. ¿Cuántas veces les recordó ir al pastor y serán dispersas las ovejas? Y casi todos sus discípulos actuaron como si jamás hubieran estado con Cristo, como si nunca hubieran escuchado sus palabras, como si aquello hubiera sido algo que pasó y de lo cual no se acordaban más. En nuestro Maestro encontramos esta situación, y desde luego, como el siervo no puede ser mayor que su Señor, los pastores nos quedamos perplejos al ver cómo es posible que, entrando al detalle de enseñanzas bíblicas, entrando al detalle de cómo actúa nuestro enemigo,
entrando al detalle de todas las armas que tenemos a nuestra disposición, entrando al detalle de todos los movimientos que hace el enemigo presentando batalla y cómo le tenemos que presentar batalla, resulta que los resultados son igual a 0. Se nos expone desde la Escritura cómo tenemos que tratar nuestro corazón en situaciones específicas para que no nos engañe. Porque ya sabéis que sobre toda cosa guardada guarda el corazón, porque de él mana la vida, porque es engañoso y perverso. A pesar de que la palabra de Dios se nos abre continuamente para darnos los medios y los métodos para estar asentados y cimentados en la fe. A pesar de todo esto, los resultados, no hay más que hacer un análisis y que cada uno se analice. Los resultados no pueden ser más penosos, más tristes y de más mal testimonio, y sobre todo sin ninguna intención por parte de quien se encuentra así de cambiar el asunto. El tema es que venimos a ser expuestos no solamente para aprender más de Dios, sino también para saber cómo tenemos que aplicar ese conocimiento en nuestra vida. Para eso somos expuestos en este día ante la palabra de Dios. Esto nos lleva a pensar sobre el efecto que hace la palabra de Dios en algunos corazones. Santiago les llama corazones oidores olvidadizos. El Señor nos recuerda en Mateo 7:21 que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que dice, el que hace. Y más adelante sigue diciendo el Señor en Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Es decir, todo tipo de tormentas que acechan el alma y que nos desbaratan aparentemente por completo, pero la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ya sabemos que el mundo en el que vivimos y la doctrina hereje de muchas iglesias hace estragos en la vida y en la conducta de muchos. Pero las Escrituras nos lanzan serias advertencias continuamente para que despertemos del engaño del pecado. Porque por todos sitios recibimos asechanzas de Satanás para que caigamos. Para empezar desde nuestro propio corazón y luego le empezamos a sumar todo lo que nos rodea. Recibimos advertencias de la Escritura para alejarnos del engaño de los sectarios, para alejarnos del engaño de Satanás, para alejarnos del engaño de nuestro corazón, para que sepamos exactamente dónde estamos y cuál es el camino. La Escritura nos marca continuamente el camino, es lámpara a nuestros pies, por lo tanto, tiene el propósito de alumbrar el camino por el que tenemos que andar para hacerlo de acuerdo a lo que el Señor nos muestra en su palabra. Pero si tú no estás fundado sobre la roca, si no te has agarrado a Cristo por la fe, si no crees en Cristo a través de los medios de gracia, sino que crees en Cristo a través del emocionalismo, tu casa está fundada sobre la arena. Tu casa está fundada sobre la arena. En cuanto venga el más mínimo soplo de prueba, de aflicción o de juicio de Dios, acabarás como el que edificó su casa sobre la arena, porque es ahí donde estás. Si alguien piensa que con decir que cree en Cristo eso es suficiente para la salvación, tiene que recordar que los demonios también creen en Cristo, igual, y tiemblan, cosa que muchos humanos no hacen. Necesitamos una fe que evidencie con los hechos lo que dice ser. No necesitamos una fe emocional, eso ya lo tienen los demonios. Y además los demonios tienen una fe realmente certera porque saben perfectamente que Dios existe y todo lo que por medio de la Trinidad ha sido hecho. Pero nosotros necesitamos una fe que tenga fundamentos, y los fundamentos se evidencian con los hechos, no con decir que creo, sino cómo creo y cómo lo aplico. Es cierto que en algunos casos los verdaderos creyentes han caído en medio de una aflicción, en medio de una prueba o en medio de un juicio. Es cierto que han caído y seguiremos cayendo. Esto es lo que vemos en los discípulos. Ha venido un juicio de Dios y ellos han desaparecido. Pero yo me pregunto, ¿quién quiere tener unos hermanos así en la iglesia?
que cuando viene un juicio, una prueba, ¿quién quiere tener un hermano que en tiempos de dificultad actúe como si Cristo y su palabra no existiesen? ¿A ti te gustaría tener un hermano así? Tenemos que dar gracias a Dios porque los discípulos fueron restaurados a la comunión con Cristo. Y nosotros lo sabemos porque conocemos el fin de la historia y vemos la obra de gracia de Dios en sus corazones. Pero si nos situamos en nuestra propia vida, que no sabemos el fin todavía, no podemos alegremente decir que Dios nos perdonará de todos nuestros pecados mientras seguimos manteniendo un corazón cerrado para Cristo y un testimonio que niega lo que nosotros decimos creer. Si hay una incoherencia como esta, esto es incoherente por completo, si hay una incoherencia como esta, debemos pararnos y examinar bien lo que somos y lo que hacemos. Debemos examinarnos, porque es incoherente. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si oyes hoy su voz, actúa en consecuencia a lo que estás oyendo. Actúa. ¿Seremos algunos de nosotros de aquellos que manchan el testimonio y el nombre de Cristo por no hacer lo que nosotros decimos que somos y actuar exactamente al revés de como se espera? ¿Seremos algunos de nosotros de aquellos de los que nuestros hermanos tengan que avergonzarse? ¿Seremos algunos de aquellos que desprecian los medios de gracia que han sido puestos para nuestra edificación? ¿Seremos uno de estos? Un día como hoy, el primer día de la semana, el día de la resurrección, esta mujer fue al sepulcro muy temprano para ver a su Señor. ¿Qué es lo que movía el corazón de María? No había otra cosa que lo moviera sino el hecho de que sus pecados habían sido perdonados. Y ya sabemos que al que se le perdona mucho, ama mucho. De esta mujer se nos dice que estaba poseída y que el Señor echó de ella 7 demonios. No la confundamos con la prostituta, porque María Magdalena no es la prostituta. Su agradecimiento a Cristo por su misericordia fue tal que para ella nunca era suficiente lo que hiciera por su Señor. A María mucho se le perdonó y por lo tanto María mucho amó. Y su amor se manifestó en el servicio a Cristo. No en decir, ¿cuánto amo a Cristo? Y empezar a llorar. No. Los hechos. Amó. ¿Cuáles son los hechos de tu amor? Dios amó a los pecadores. ¿Cuáles fueron sus hechos? Envió a Cristo a morir por nosotros. En eso se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar. De hecho, nosotros estamos en la misma situación de María. A ella se le perdonó mucho y amó mucho, y lo evidenció con hechos. Y nosotros, nos dice la Escritura, que éramos hijos de ira lo mismo que los demás. Nos dice el libro de los Salmos en el capítulo 130: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿No hay una lista incontable de pecados de los que hemos sido perdonados? ¿Podemos hacer memoria de los pecados que Cristo nos ha perdonado? Por lo tanto, ¿qué es lo que se espera de aquellos a los que Dios ha perdonado en Cristo? Siendo su único Hijo, lo llevó a la muerte para que nosotros tuviéramos la vida. Ahí tenemos el amor de Dios. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros damos al amor de Dios? En María la vemos inmediatamente. En María la vemos. A María se le perdonó mucho y María está en el ministerio de Cristo apoyando con su dinero el ministerio. María está, cuando Cristo está en la muerte, colgado en la cruz, delante, a los pies de la cruz, alentando. Y a María la encontramos en la resurrección, yendo el domingo muy de mañana, aún oscuro, al sepulcro de nuestro Señor. Hoy es el primer día de la semana. Nosotros venimos con un corazón agradecido como lo tuvo María. Traemos nuestro corazón lleno de agradecimiento por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, como hizo María. Nos hemos levantado siendo aún oscuro para buscar a Cristo en oración, porque hoy, este primer día de la semana, es un día de fiesta solemne donde el pueblo de Dios se reúne para la alabanza y gloria de su nombre.
¿Y qué hemos hecho nosotros? ¿Venimos con nuestros sacrificios espirituales como se espera de aquellos que han conocido la verdad? ¿Venimos con nuestros sacrificios espirituales? ¿Hemos estado expectantes para traer nuestras ofrendas en este día que hizo el Señor para que nos gocemos y alegremos en Él? ¿Venimos con esa necesidad, ese deseo y moviendo todo nuestro ser para este día de alabanza pública? ¿Hemos orado y preparado nuestros corazones para que en esta fiesta solemne, donde el pueblo de Dios se reúne para alabar su bendito nombre, su bendición caiga sobre todos nosotros y seamos edificados por medio de su palabra? ¿Nos hemos preocupado de hacer estas cosas? ¿Hemos orado por nuestros hijos para que el Señor toque sus corazones y les siga dando de su alimento? ¿Hemos orado por nuestro esposo o por nuestra esposa para que el conocimiento de la verdad le lleve a actuar con mayor integridad? ¿Hemos orado por nuestros hermanos para que Dios nos bendiga como pueblo suyo que viene sediento de su palabra, de manera que podamos salir edificados, fortalecidos y dando gracias a Dios por la multitud de sus misericordias entre nosotros? ¿Hemos orado por nosotros mismos para tener un espíritu enseñable que tiemble delante de la palabra de Dios? ¿Hemos orado por el pastor para que Dios le dé de su espíritu y pueda con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablarnos de Cristo? Porque si no hemos hecho todo esto, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que esperamos? María sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. El asunto es, si nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cuál es la razón por la que no lo hacemos? Es frustrante, ¿verdad? María fue valiente en medio de un juicio de Dios sobre su propio Hijo, su amado Señor, un juicio que le afectó a ella, un juicio que le afectó a sus amigas, que les llenó con un dolor que les partió el alma y del que nosotros no somos capaces de comprender todo lo que su corazón soportó al ver azotar, vejar, humillar y colgar en la cruz a su maestro. No podemos saber todos los sentimientos que se agolpaban en su corazón. Pero ella fue consecuente con el papel que le tocó vivir en medio de esos sufrimientos intensos y actuó en consecuencia. No se quedó en su casa lamentándose, qué malo es el mundo, qué malos son los romanos, qué malos son los judíos. No, nada. Actuó. Pero actuó por fe. Esta fortaleza de María es de gran ejemplo para nosotros, que parece que siempre tenemos alguna justificación cuando hay alguna responsabilidad para con Cristo. Siempre estamos ocupados. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuántas excusas ponemos? Siempre hay algo que es más importante que nuestras responsabilidades para con Dios en medio de su pueblo. Sirviendo a su pueblo, servimos a Dios. Pero no tenemos tiempo. Siempre hay algo que es más importante que las disciplinas que nos tenemos que aplicar a nosotros mismos en nuestra vida para ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Claro, nos gusta más la comodidad que la disciplina. Así que, viva la comodidad. Cualquier entretenimiento nos hace desistir de nuestras responsabilidades. Nuestros antojos, las comodidades, los inconvenientes para nuestra carne que nos produce honrar y servir a Cristo. Todo esto tiene prioridad sobre nuestro deber. Si tenemos pecados que corregir, rápidamente buscamos la excusa. Buscamos la justificación a cualquier pecado que tengamos que corregir. Creemos que nuestra situación particular es distinta a lo que le ocurre al resto de personas. Y por lo tanto nosotros tenemos patente de corso, es decir, estamos por encima de la ley para mantenernos en nuestra posición pecaminosa, porque parece que nuestra situación no viene contemplada en las Escrituras y no viene contemplada por ninguno de los principios bíblicos que aparecen en las Escrituras. No. Mi situación es tan distinta que la Escritura no tiene nada que decirme, porque yo soy tan distinto que no hay ningún principio que se me aplique a mí. Desde luego, si alguien piensa esto, lo que está mostrando es un nivel de egoísmo tan colosal que es una clara evidencia que está sumido en una enfermedad espiritual profunda. Ese es su problema. María estaba profundamente unida al Señor y a su causa. Y ella, junto con este grupo de mujeres, es la que también proporciona, como he dicho antes, los recursos económicos para el ministerio de nuestro Señor cuando estuvo aquellos 3 años y medio predicando.
Ella estuvo sirviéndole en diversas ocasiones, estuvo a los pies de la cruz y está dirigiéndose al sepulcro el primer día de la semana, muy de mañana, aún estando oscuro. Fijaos que no pierde el tiempo, no se le pegan las sábanas, no se pone a llorar y a llorar, no se apodera de ella el temor pecaminoso, sino que muestra su entereza, su disposición, su valor, pero sobre todo está confirmando su fe, porque la fe se manifiesta en los hechos. María es un ejemplo de gran testimonio en cuanto a la eficacia de la fe. La fe de esta mujer no está basada en experiencias emocionales o en experiencias místicas, no, está basada en el poder de Dios, en el poder de Dios. Su fe tiene firmeza, su fe tiene fundamento y por lo tanto su fe tiene decisión. Porque la fe no es una experiencia subjetiva, no es una experiencia vaga e irracional. La fe es la demostración con hechos de lo que Dios ha hecho en nuestra alma. Esa es la fe. Cuando analizamos la fe, un texto clave lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 11. Vámonos allí porque vamos a encontrar la evidencia de la fe, es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la fe? Pepito tiene fe, Juanito tiene fe, muy bonito. Los demonios también tienen fe. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la fe? Dice Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo? Se puso a orar, se sentó debajo de un olivo y esperó pacientemente. No, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué hizo con la fe Noé? Construyó el arca. Es decir, la fe le dio la base y el fundamento para las cosas que tenía que hacer. Y como se avecinaba un juicio de Dios, Noé tomó buena nota, no se dedicó a orar, no se dedicó a esperar místicamente que los ángeles se pusieran a trabajar en su lugar y que le hiciesen el arca. No, Noé construyó el arca por la fe. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, dijo: mañana iré porque hoy no puedo. No, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Obediencia. Esta es una palabra que jamás hemos dicho desde el púlpito. Es nueva. La acabamos de decir hoy por primera vez. Obediencia. Por lo tanto, cuando Dios le dijo a Abraham algo respecto a la fe, Abraham actuó. Cuando Dios le dijo a Noé algo de la fe, Noé actuó. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. ¿Qué hizo Abraham? Actuó por la fe, pero actuó. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Qué hicieron los padres de Moisés? Bueno, que sea la voluntad de Dios, ya que salga el sol por donde sea. No. Se preocuparon de que el niño estuviese protegido para que no fuese ejecutado. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es decir, tomó una decisión enormemente difícil, que es gozar de todos los placeres temporales del pecado o servir a Dios. Y rehusó ser lo que posiblemente iba a ser el siguiente Faraón. Rehusó. Y acabó 40 años en el desierto. La fe se evidencia en los hechos. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Tuvo un mandato directo de Dios de cómo tenía que hacer el sacrificio, y efectivamente es así como lo hizo. Versículo 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Tuvieron que pasar el mar rojo, físicamente, tuvieron que hacer algo. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Es decir, todo lo que Dios les fue diciendo, ellos lo fueron haciendo. Decir, hacer, decir, hacer. El problema del creyente es que oye y luego oye. Se acabó. En todos estos casos vemos cómo la fe lideraba los hechos que acontecieron, y las actuaciones de estos hombres y mujeres que creyeron la palabra de Dios fue evidente. Hicieron. Todo eso lo pudieron hacer por la fe. La fe es activa,
La fe se mueve. En los verdaderos creyentes produce unos hechos incontestables. La fe y el testimonio van juntos. ¿Tú dices que tienes fe? ¿Qué esperamos de aquellos que dicen que tienen fe? Dice Santiago 2,14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mas quiere saber, dice en el versículo 20, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y aquí Santiago no está hablando de la fe en el sentido teológico, porque la fe es lo único que nos hace falta para ser salvos. Está hablando en el sentido práctico. La fe produce en la vida y en los hechos de aquellos a los que Dios llama algo evidente. La fe hace algo en la vida. No solamente lo que yo pienso, no, es lo que yo pienso cómo se aplica. Y por lo tanto, cuando hago lo que tengo que hacer, estoy evidenciando la fe que Dios me ha dado. Sigue diciendo Santiago, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, no actuó en consecuencia con la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Tú dices fe, demuéstralo. Esta es la fe que tenía María, una fe que le llevó a apoyar el ministerio público de Cristo durante algo más de 3 años, una fe que le hizo estar a los pies de Cristo en su muerte, una fe que le lleva a ir al sepulcro a estas horas tan tempranas el primer día de la semana, una fe que actúa, una fe que está al lado de quien tiene que estar. María Magdalena es puesta ante nosotros como un ejemplo de lo que la verdadera fe produce en el creyente. Esta mujer no se quedó sentada pasivamente a ver si le llegaba la inspiración y a contar todos sus males, porque fíjate todo lo que había sufrido después de apoyar el ministerio de Cristo durante 3 años y medio. Resulta que lo matan, lo descuartizan prácticamente, lo muelen a latigazos, los desgarran, lo crucifican y empieza a llorar. No, está bien que oremos y lloremos, pero cuando hay que hacer cosas, el orar y el llorar ya han tenido su tiempo, hay que hacer. Si falta comida en casa, esperamos que el padre de familia no se ponga a llorar, esperamos que vaya a trabajar. Porque si llora mucho nos parecerá genial, pero no nos sirve de nada. La fe es activa. Por esa razón María hizo lo que tenía que hacer con esfuerzo, con sacrificio, con riesgo para su propia seguridad, estando como estaba la ciudad llena de extranjeros y estando como estaba supuestamente la guardia protegiendo el sepulcro. Y ella no sabía lo que iba a ocurrir, porque era una mujer, y en aquel tiempo, como decía antes, las mujeres eran desechables por completo. ¿Qué nos muestra la conducta de María respecto a nosotros? Nos muestra la apatía, desidia y falta de entusiasmo en la que caemos más veces de las que nos imaginamos. ¿Y sabéis por qué nos invade la apatía? Porque si hay poco sentido de nuestra deuda con Cristo, habrá poco amor hacia Cristo. Ese es el resultado. María sabía que mucho se le había perdonado, por lo tanto mucho hizo. A nosotros parece que se nos ha perdonado con las fundas de las tabletas de chocolate, por lo tanto ese es el impacto que tiene en nuestras vidas. Si no se tiene una conciencia clara de nuestra pecaminosidad, de nuestra depravación, de nuestra absoluta indignidad, el resultado será que habrá poca gratitud hacia Cristo, quien siendo el Dios de la gloria dejó su trono para morir por ti. Solo aquellos que tienen una clara visión de que merecían el infierno, de que no hay nada sano en ellos, aquellos que se conocen bien, son los que tienen un corazón más sensible a la sublime gracia que les arrebató como tizones del fuego. Y estos son los que afrontan las dificultades y las pruebas con entereza, los que no se pasan su peregrinaje quejándose de que en Egipto había unas cebollas y unos ajos tremendamente buenos. No, mantienen un espíritu sufrido y aunque atraviesan este valle de sombra y de muerte con dificultad, mantienen su confianza y su esperanza en Dios con una limpia conciencia y con un buen testimonio. Estos son los que honran a Cristo.
No olvidéis que todo tiene que estar encajado. Cualquiera de nosotros querría tener una hermana en la iglesia como María. Y cualquiera de nosotros se puede sentir alentado por el testimonio de hermanas y hermanos que se encuentran hoy entre nosotros, que corren con paciencia la carrera, que son sufridos, que no les oyes una palabra de queja, que están trabajando cada día con sus pecados, que luchan por andar en el camino de santidad y que son de testimonio. ¿Qué ejemplo ver a hermanos que mortifican sus pecados? Es un ejemplo para todos. ¿Qué testimonio ver a hermanos que en medio de las pruebas o de los juicios de Dios sobre ellos mantienen la fe, están arraigados en Cristo, de manera que son ejemplos de constancia y de valor, de cómo afrontan las dificultades? Tenemos que orar cada día para que Dios nos conceda una comprensión más profunda de nuestra pecaminosidad, un temor reverente sobre la persona de Cristo, porque esto nos va a hacer estar agradecidos por sus muchas misericordias, todas las misericordias que Dios ha tenido hacia nosotros. Y esto nos dará una perspectiva más adecuada sobre nuestras responsabilidades. Nos hará anticiparnos a aquellas cosas en las que podemos ser más útiles al reino de Cristo sin que tengan que estar tirando continuamente de nosotros, que es una carga insoportable en algunos casos. Tenemos que mostrar nuestra proactividad como hizo María. María no estuvo esperando a ver si a Pedro se le ocurría ir al sepulcro, ¿no? Ella fue al sepulcro. María no estuvo esperando a ver si a alguno de los apóstoles se les ocurría terminar todo lo que se había empezado con el cuerpo del Señor, que por las prisas aquello no estuvo bien untado con las especies. No, María sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. Tenemos que orar continuamente para que podamos servir a Dios como lo hizo María, y para que nuestro celo y fidelidad por Cristo aumente y llegue al nivel como el que tenía María. Pero no olvidemos que esto no son palabras bonitas que las decimos para quedar bien. Sí, yo quiero ser como María, para que se nos vean muy espirituales y que luego hagamos lo que nos dé la gana. Cuando le pedimos en oración a nuestro Padre Celestial todas estas cosas, eso implica que nuestro conocimiento acerca de su palabra aumentará. Y cuanto mayor es el conocimiento, mayores son las responsabilidades. De ahí que el Señor espera que hagamos y no solamente que digamos, porque hablar es muy fácil, los hechos. Dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el reto es muy sencillo. ¿Vas a tomar el ejemplo de María para tu vida? ¿Vas a tomar el ejemplo de María para tu vida? Vamos a terminar en oración.